Miércoles, día que hacemos consultorio pediátrico y recibimos al doctor Sergio Antúnez. Y este tema que empezábamos a desarrollar el miércoles pasado y tiene que ver con los divorcios, las separaciones, que a veces resultan tóxicas y los más afectados, los niños. Buenas tardes, bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, pura vida para ustedes. Muchísimas gracias, Joana. Aquí estamos, por supuesto, con este tema terrible y en donde nunca más es tan importante la información a estos hijos. Como decíamos hoy cuando anunciábamos el tema, para evitar daños colaterales. De por sí, la situación de la separación de los padres es un hecho terrible para la vida y para el mundo de los niños, de los hijos. ¿Hasta dónde deben saber los niños acerca de la decisión adoptada por papá, por mamá? Es una muy buena pregunta. Tiene que haber una decisión tomada de los adultos, ¿verdad? Y tratar de transmitir a los hijos, si es posible, los dos juntos. Eso es lo ideal, papá y mamá, y con todos los hijos. Si hay mucha diferencia de edad, tener en cuenta momentos, circunstancias y madurez de los hijos. Hay cosas que los chicos por ahí no pueden enterarse, y muchas veces es conveniente poner en palabras. Miren, nosotros no estamos cómodos ya como pareja, como novios, nos seguimos queriendo muchísimo como padres porque ustedes son la razón de nuestra vida, ustedes son lo más importante que tenemos, pero creemos que mejor para la salud de todo el mundo que no sigamos viviendo juntos. A partir de ahora, papá y mamá van a tener que tener diferentes casas, pero ustedes van a seguir siendo nuestros hijos y ustedes van a seguir teniendo sus espacios. Si hay situaciones en la cual es una situación que no es conveniente que sus hijos se enteren, es más allá, más adelante, vamos a ir contando los detalles, pero ahora lo importante es que ustedes tienen que saber que ustedes no tienen la culpa. Esto es muy importante, desculpabilizar a los chicos, porque eso sucede en los niños, y que esto es una cuestión de adultos, y que esto no es una cuestión que nos odiamos con papá o con mamá. Es importante morder nuestros rencores internos que tenemos los adultos, porque a veces la causa de la separación generó rencor por parte del otro, sensación de venganza, sensación de dolor, incluso de rechazo. No quiero usar la palabra odio porque no me gusta, porque genera, digamos, una connotación de cosas que no debe existir entre dos personas que se amaron y que tuvieron proyectos juntos. Y hoy ese sentimiento terrible hay que rechazarlo porque seguimos siendo socios en nuestra empresa más importante, que es seguir criando a nuestros hijos. Evitar, cuando nosotros nos sentamos a hablar con nuestros hijos, tratar de estar los más sereno posibles y evitar desculpabilizar al otro. Lo que pasa es que nos estamos separando por culpa de papá y que hizo tal cosa. Porque no nos olvidemos que Juancito y que María son el 50% de mamá y el 50% de papá. Ahora, doctor, usted está hablando de sentarse papá y mamá a explicar a los chicos, pero nuestro título bien dice divorcios tóxicos y no siempre existe esa posibilidad de que papá y mamá se sienten en una mesa a hablar con los niños y lo hacen por separado. ¿Qué evitar o cómo proceder en ese caso? Sí, como pediatra, como terapeuta familiar, como técnico en el tema de las relaciones humanas, yo tengo que contarles a los padres que el odio, el rencor, la venganza, la revancha, la desvalorización, la judicialización, el abandono, es una moneda en la cual tienen que tratar de evitar, porque eso genera secuelas. Lastimosamente, lo que bien decís, Joana, el ideal que yo estoy planteando no es lo que se da frecuentemente. Es ahí donde terminamos con las patologías. Lo que los padres tienen que entender, que si nosotros equivocamos el sendero, si nosotros equivocamos las alternativas que como especialista estoy tratando de transmitir, vamos a tener después problemas en la salud de nuestros hijos. ¿Cómo afecta a la salud, doctor? Hay una sensación de pérdida enorme en la parte de los chicos. Cuando el mundo de los adultos se resquebraja, la seguridad, la prevención de lo que me va a pasar mañana, la previsibilidad de mi vida se cae. Entonces, si mamá y papá viven una guerra permanente, mi identidad, mi autoestima, mi capacidad de resolver problemas, mi alegría,
mi capacidad de dar amor, mi capacidad de recibir, mi capacidad de relacionarme, seguro que se afecta. Entonces, el divorcio es una situación en la cual, si nosotros hacemos estudios, adultos jóvenes de hasta 40 años todavía están fantaseando si podrían volver a juntarse sus padres. Porque el reaseguro de un niño es saber que mamá y papá están juntos. El reaseguro de un niño es saber que lo quieren, que lo respetan y que lo cuidan. Y después cuando crecemos con esa falencia, siempre fantaseamos de curar esa herida. Por lo tanto, yo tengo que insistir que pelearnos por años en los juzgados, transitar en los juzgados, generalmente los culpamos a los abogados, culpamos a los jueces porque no se resuelve mi problema, y sin embargo el problema está en nosotros, en nuestra mezquindad de ser humano. A veces hay patologías, no tenemos que olvidar que hay personas perversas, que generalmente victimizan a su pareja, hay personas que tienen una patología severa, que generan lo que se llama la apropiación del hijo, en donde se genera toda una situación de patologías relacionales que hay que tratarlas, no nos olvidemos. Pero si nosotros tenemos una situación de prevención, que de eso se trata lo que estamos hablando aquí, tenemos que tratar de pensar en lo más saludable, porque va a haber secuelas siempre. Siempre Juancito y María van a necesitar que nosotros los apuntalemos. Por eso cuando se produce una situación, estos divorcios tóxicos, hay que buscar ayuda. Esto se amerita un tratamiento. Tenemos que volver a encuadrarnos y a centrarnos en que tenemos que evitar las secuelas de nuestros hijos y que nosotros tenemos que tratar de nuevo de poder empezar una rutina saludable para poder seguir transmitiendo salud a nuestros hijos. Hay que seguir participando en la vida de nuestros hijos. Tenemos que seguir entendiendo que tenemos que ir a los actos escolares. Tenemos que seguir entendiendo que nuestros hijos van a seguir yendo al médico. Tenemos que seguir entendiendo que nuestros hijos van a tener problemas. Tenemos que escucharlos. Ellos tienen que saber que papá y mamá pueden dialogar de sus problemas. Esto hay que tratar de hacer lo posible. Hay que buscar ayuda. Insisto, esto es posible. Y cuando estamos ante una situación de patología de personalidades, de patologías, digamos, en donde realmente hay psicopatías, bueno, quizás la ley tenga que actuar. Pero judicializamos muchísimas veces situaciones que se pueden evitar. Doctor, sí, doctor, entender entonces, creo, se trata de que la separación no es una cuestión de pareja, una cuestión de dos, sino que involucra a toda la familia y hay que hacerlo lo más saludable posible. Sin dudas. Hay que escuchar a los hijos, hay que poner una gran oreja, un gran hombro para poder escuchar a los hijos qué le está pasando con esto. Si nosotros somos capaces de escuchar a nuestros hijos, probablemente cambiemos nuestras actitudes beligerantes. Hay que buscar ayuda cuando no se puede solos. Doctor Sergio Antúnez, le agradecemos muchísimo su presencia y hablar de estos temas, porque seguramente muchas familias están atravesando también esta situación difícil y lo hacemos pensando en los niños. Muchísimas gracias. Gracias. Así pasaba otro miércoles con el doctor Sergio Antúnez, nuestro especialista en terapia familiar, esta columna pediátrica, hablando de una cuestión tan complicada como son las separaciones y cómo impacta en la salud de los más pequeños.